diferencia, o sea, uno ve cosas distintas, pero Chile es el mismo, entiendo que estamos en el mismo sitio, no tenemos los mismos límites. Ya, Eugenio. Sí, bueno, dijiste un cúmulo de cosas muy interesantes, diversas, Gracias. que bueno, cuesta abordarlas todas, ¿no? En un programa que a veces se nos queda corto. Ujú. El tema es el siguiente, mira, por un lado están las demandas legítimas, o sea, hay personas que salen a marchar porque realmente no solamente sienten un descontento, sino que lo padecen. Padecen ciertas realidades que quizás esta desconexión que hay entre una élite política y los representados es algo que para empezar no solamente es un fenómeno en Chile, es un fenómeno mundial. Mm. O sea, lo que está ocurriendo cuando uno ve por qué gana Trump, por qué el Brexit triunfa, por qué Víctor Orbán también triunfa, por qué Matteo Salvini ha tenido buenos resultados, por qué el ascenso del populismo ha tenido buenos resultados. Y por un lado, y por otro lado, por qué esta crisis de representación se hace tan evidente que ha sido en los últimos 10 años el principal objeto de análisis de los teóricos políticos, de los sociólogos. ¿Y qué es lo que pasa? También lo vive Chile. Mm. Entonces, cuando una persona dice Chile cambió, es porque estaba desconectado de ese mundo. Mm. ¿Ok? Entonces, Eso. que en este caso resulta con el presidente Sebastián Piñera. Lamentablemente dice, el Chile de hoy no es el Chile de hace No, 10 días, no. no. Era el Chile que una élite política no quería ver porque no estaba cerca. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una bomba le estalla en la cara de la realidad que piensa que cambió y a partir de ello comienzan a hacer diagnósticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que frente a ello, a esta desconexión, está cómo reacciona todo un pueblo. Y para empezar, no es todo un pueblo el que reacciona, pues no todo Mm. un pueblo padece los males Mm. que padecen ciertos segmentos que son importantes y que tienen demandas legítimas, pero por otro lado está lo que se viene suscribiendo desde ya hace algún tiempo, que es el empeño de una izquierda Mm. internacional y regional por derribar las democracias liberales consolidadas Mm. en este caso Chile. Y eso es algo no es nuevo. El canciller de Colombia, por ejemplo, ha emitido comunicados sobre presencia de personalidades extranjeras que están participando en manifestaciones y en desestabilización. Lo Mm. mismo ocurrió en Ecuador. Mm. Y según el informe de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, habla de ataques concertados. Mm. Ahora la pregunta que me hago, ¿quién sabe quemar una estación de metro? Eh, O sea, eso debe ser los expertos. sumamente difícil. ¿Quién? Yo entiendo que sí. Entonces, cuando uno dice, Mm. bueno, hay muchos fenómenos acá, está un fenómeno que es espontáneo, está un fenómeno que es concertado y está la delincuencia que se aprovecha Sí. de esto. Son Entonces, las tres figuras en esto. así es. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué terminan predominando los más violentos? Son los que hacen más bulla y aparte de eso, llevan a que la crisis de representación ahora sea una crisis de institucionalidad política. Esto no es un problema económico. O sea, hay razones económicas para la crisis, pero el problema que sufre hoy en día Chile es lo que se ha llamado el momento populista. ¿Qué significa esto? Que existen diversos y numerosos grupos de personas en los cuales ven que la institucionalidad no responde a sus demandas de manera inmediata y esta equivalencia con los otros grupos, que quizás sus demandas sean heterogéneas, a unos les afecta la salud, otros el tema de las pensiones, Mm. otro que quiere que le suban el salario, pero la única coincidencia que tienen estas demandas entre sí es que el sistema institucional no responde como ellos quieren frente a esas demandas. Y esto es un elemento unificador. Ahora, ¿qué pasa? Ese elemento unificador ha explotado de diversas maneras y lo que hemos estado viendo es que los aprovechados y lo que tienen la mentalidad vandálica, junto con los que hacen o los que planifican Mm. el derrumbe de la democracia en las instituciones, se han mezclado como para decir, bueno, Chile cambió, Chile explotó, Mm. el fenómeno es totalmente espontáneo y el presidente o debe renunciar o se debe hacer una asamblea constituyente, todo el mundo quiere pescar en río revuelto. Mm. Y esto es bastante grave porque lo que pone en duda es el funcionamiento propio de las instituciones, que a pesar de la crisis sigue funcionando, pero cada día más débil. Ahora, tú, lo del dardo que te envié, bueno, te lo he dicho otras veces, tú siempre has considerado que en Chile las instituciones funcionan y comentaste hace un minuto que pese a todo las instituciones siguen funcionando. Yo nunca he estado muy de acuerdo con esa postura tuya porque es verdad, formalmente están todas, ¿ah? Aquí no tenemos como en Venezuela un paralelo parlamentario, no es eso, evidentemente, tampoco como en Bolivia, no es eso. Pero sin duda alguna las instituciones en Chile han sufrido unos ataques que
que han nacido de sus propias actuaciones y coordinadamente. Por ejemplo, recordarás el tema de la Contraloría General de la República, cuando el Contralor tuvo una pugna tremenda con la Subcontralora y eso llevó a la Corte Suprema. Así es. Insostenible. Segundo, cuando el Tribunal Constitucional, ahora hace nada, la tercera sala de la Corte Suprema dictó una sentencia por la que establece claramente que que las sentencias del Tribunal Constitucional son revisables por los tribunales de justicia. Así es. Por la vía del recurso de protección. No quiero, auditores, que esto les suene muy técnico, estoy hablando porque no es tan técnico, esto es un tema que nos afecta. Aquí empezaron muchas cosas. Tercero, la actitud, grave eso. Tercero, la actitud del Ministerio Público en general, con fiscales suspendidos, con fiscales formalizados, o sea, es como el teatro del absurdo. Fiscales formalizados por uso de información privilegiada, por develación de secretos, etcétera, etcétera. Otras personas condenadas por fraude, ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, bueno, uno se suicidó, pucha, qué lamentable, otro suspendido. O sea, todas esas cosas, para mi gusto, Eugenio, han sido indiciarias de que, si bien es cierto las instituciones funcionan en Chile, algo las corroe, que es lo que hoy día se manifiesta en la calle, esa actitud. Yo no voy a decir que de izquierda extrema, ni anarquista, ni todo, pero yo creo que es un poco de todo eso. Y eso irán tenido la culpa los mismos señores de las instituciones. En el caso del Parlamento y de los gobiernos, esos llegan ahí por votación popular. ¿Ah? Yo no puedo entender por qué los políticos están tan desconectados de la realidad si vienen del mismo pueblo. Entiendo yo no sé que sean, yo no entiendo que vienen del mismo sitio. ¿Ah? Si yo voté por el señor, bueno, no voy a dar ningún nombre, yo entiendo que él era de mi distrito, y yo conozco lo que hacía, entonces no sé qué se les olvidó. ¿Ah? ¿Cuándo se les enredó la vida esto? No voy a decir lo que dijo Vargas Llosa cuando se jodió el Perú en su obra. Bueno, cuando se les jodió la mente a esto, ¿sabes? Con respeto, por favor, auditores. Entonces, es todo esto este tema institucional me da la idea que todo eso, independientemente que pase en el mundo, y en el mundo también pasa esto de la institución, es lo que se virtió finalmente en la calle. Si yo no veo seriedad en las condenas, si yo no veo seriedad en el trabajo legislativo, de repente digo yo, no me importa. Total, ¿te fijas? Entonces ahí, no sé, tú dices que sí, que las instituciones funcionan. Yo voy a creer, o sea, voy a aceptar esa tesis, que sí funcionan, porque además es lo que hay que respetar. Yo no estoy de acuerdo, además, porque me parece que es inconducente y que es un discurso populista, populachero, el de la Asamblea Constituyente, y el crear una nueva constitución. Ustedes en Venezuela tienen una constitución muy amplia, ¿no? Tiene como un montón de artículos. 350. Ya, y lo garantiza todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una constitución socialdemócrata. La socialista, o sea, ya en camino al marxismo, se propuso en el 2007. 2007. Exactamente. 12 años. Y se rechazó totalmente. Luego el dictador, por medio de leyes orgánicas, aprovechando las vacaciones de diciembre, en enero del 2008 comenzó a inocularlas gradualmente hasta que llegó un momento que teníamos todo el paquete de reforma constitucional que fue rechazado en el 2007, ya en el 2008 gradualmente aplicadas. Ahora, este tema refundacional es un tema, mira, según la encuesta CEP, apenas el 3% de los chilenos considera que esto es una prioridad. Así es. Así de ínfimo es. Así es. Entonces, esto lo que muestra es la gran irresponsabilidad política de entender el problema, pues ni siquiera tiene un buen diagnóstico la izquierda, sino el aprovechamiento descarado de la persecución de sus fines en detrimento de lo que la ciudadanía reclama. Ujú. Porque cuando uno habla de una crisis política e institucional, uno la puede ver con respecto a cuáles son los organismos que pueden, en este caso, lograr coaccionar realmente y lograr revertir la violencia. En esto ha fracasado quizás la institucionalidad chilena. Pero con todo ello se mantienen sus principales pilares. Ujú. El Estado de Derecho en Chile sigue funcionando. No se ha pretendido desobedecer a los cuerpos legislativos, por ejemplo, los tribunales de justicia si bien funcionando no de manera óptima, allí se mantienen, los poderes públicos se mantienen separados claramente. A eso yo me refiero cuando uno dice que funcionan las instituciones. Cada vez son más frágiles y cada vez sufren ataques mortales a su funcionamiento. Por supuesto que sí.
Y esto es gracias a los propios políticos que buscan pescar en río revuelto para desconocer todo un sistema y no asumir las consecuencias. Porque el tema de querer que hacer que el presidente renuncie, querer reformar la constitución y colocarse del lado de los vándalos Mm, para decir que a los vándalos no se le puede tratar mal porque se están violando los derechos humanos, sí. cuando lo que ha habido también son enfrentamientos Mm, entre cuerpos militares y entre vándalos que están delinquiendo y que lógicamente corren las consecuencias de estar en un toque de queda saqueando, por ejemplo. sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que hay una irresponsabilidad política muy grande, por parte de una clase política desconectada, que en este caso Sebastián Piñera a mí me parece que está tratando de causarla de la mejor manera. O sea, Piñera tiene mi apoyo total, porque en la medida de lo que ha podido, él ha cedido. El mío también. Y aparte de eso, el presidente Piñera, algo que no ha hecho la clase política, es reconocer que él ha enviado diversos y diversos proyectos de reformas al Parlamento, y los cuales han sido rechazados por una clase política ¿Eh? infantil que no se ha dedicado a debatir los problemas que preocupan a los chilenos. ¿Eh? Entonces, nadie defiende eso, No. y eso es de gran preocupación. Sí, yo, mira, ahí también convengo, a lo mejor mi apoyo, no, mi apoyo sí es total. Yo apoyo a la institucionalidad democrática, absolutamente. Me podrá gustar la democracia más o menos, pero para los efectos de mi país me gusta completa. ¿Ah? Y considero que a la gente se olvida que el 73 y antes, el 68, 7 para adelante y hasta el 73 vivimos una crisis muy tremenda que detonó en ese día 11 de septiembre. Y la gente se olvidó, yo entiendo que muchos de los que andan en la calle tienen idea remota de protección, de democracia, de resguardo a los derechos humanos reales, de institucionalidad, de libertad, de la posibilidad de emprender. Yo creo que no tienen idea ninguna, lo creo fehacientemente y me parece muy triste porque hay responsabilidades de otros. Pero bueno, eso lo vamos a dejar. Dicho eso, yo sí apoyo la institucionalidad, yo apoyo a un presidente que fue elegido en diciembre del 2017 con un porcentaje muy alto de votos. Perdón, los que votaron no, tampoco eran extraterrestres, tampoco eran locos o tampoco era gente alienada, ni muchísimo menos. Esa gente votó y votó en conciencia, motivaciones diferentes, a lo mejor la cuestión económica, a lo mejor el apoyo al empresariado, a lo mejor el statu quo, a lo mejor por el contrario, el apoyo a la reactivación, el apoyo a un mejor Producto Interno Bruto, a un mejor régimen tributario. Las razones fueron varias, pero todas fueron razones lógicas y fundadas. ¿Ah? El liderazgo de Piñera, que lo tuvo él, no sus parlamentarios, el liderazgo de Piñera está basado en cuestiones racionales, no en cuestiones sentimentales. ¿Ah? Así es. Entonces ahí hay un tema muy importante. Nadie eligió a Piñera porque fuera simpático, porque bailaba mambo. ¿Ah? O porque abraza a la gente con tanta simpatía, ¿no? O porque viste de Chanel. No, 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 no. Él fue elegido por razones absolutamente racionales, absolutamente de programa. ¿Ah? Eso hay que tenerlo presente. Y hay que tener presente que en las encuestas se dice que ¿el rechazo de quién? Y comparemos el rechazo hacia esa figura con el rechazo a todos los partidos políticos, incluidos los señores agitadores del Frente Amplio, porque eso los diarios y la televisión evidentemente no lo dicen. Y como dices tú, las grandes preocupaciones de la gente y de todo el montón de millones de votos que tuvo Piñera fueron preocupaciones que son las mismas de hoy, que son la salud, la educación, la vivienda, un salario digno. No es la Asamblea Constituyente porque este pueblo entiende que la Asamblea Constituyente da origen a un documento espurio donde cabe todo y no se resuelve nada, porque las constituciones grandes son muy bonitas, no las conocen. Consecuencia, apenas conocen la nuestra que está en recorte, imagínate conocer esa. Son largas y son vacías. Si yo establezco los derechos sociales en la constitución política, ¿me puedes decir tú en un país quebrado, fallido, como se dice, cómo diablos voy a exigir que se cumplan esos derechos? O sea, yo tengo derecho a la salud. ¿Sí? Sí, gratis. Ok, todos, todos. Listo, me voy al hospital para que me atiendan. Señora, no tenemos suero. Señora, no hay suministro. Bueno, ¿y cuál es la contraprestación entonces? Pues, ojo, ojo a nosotros, ciudadanos y pueblo, gente en general, con este vacío, discurso vacío e irresponsable. Ahora, podríamos hacer una tremenda fiesta de millones. ¿Eh? ¿Cuánto nos duraría?
5 años. Claro, lo que pasa es que la gente piensa que, y ni siquiera la gente, la élite política piensa que la Constitución es una lista de deseos Sí. en la cual el Estado, por el simple hecho, en este caso en la Asamblea Constituyente, de escribir que el Estado garantiza, se tiene que hacer obligatoriamente y eso se va a cumplir de manera óptima. Eso es una ilusión. Y segundo, porque ese no es el fin de las constituciones. Una constitución y la tradición constitucional nace para limitar el poder político, no para hacerlo omnipresente. Además, Entonces, gran punto ese. y una de las mejores o de las virtudes que tiene la Constitución chilena de 1980 y luego la enmendada por Ricardo Lagos es que defiende fundamentalmente las libertades de las personas en contra del predominio tiránico, opresivo y coactivo de la clase política. O sea, limita el poder del Estado, pero también demarca cuáles son los derechos y los deberes de la ciudadanía. Y si la ciudadanía ve que tiene más derechos que deberes, entonces no ha entendido en lo absoluto para qué sirve una constitución. Y si esa es la base para querer cambiarla sin tener idea de para qué sirve, entonces el futuro se ve totalmente negro. Lo cual, como la ciudadanía no suscribe esa idea porque no la ve como prioridad, entonces también me da esperanza, porque simplemente es una clase política radical, marxista, que no tiene ni la menor idea y no tiene ni memoria de lo que ocurrió acá hacia el 73 y las razones que llevaron al 73 y fundamentalmente una clase política que la mayoría es joven y que son los principales beneficiarios de este modelo que tanto desprecian. O sea, porque es impresionante que la cantidad de escolaridad se multiplicó por 5 desde el año 1930 hasta el momento. El ingreso per cápita se multiplicó por 4. Chile junto a Uruguay es de los países que con mayor velocidad han cumplido las metas de reducción de la pobreza en toda la región. O sea, ha sido no un experimento, ha sido una institucionalidad extraordinaria que costó muchísimo construir y que quiere ser abortada por sus beneficiarios a través de un proyecto constituyente contra la libertad. Así es. Amigos auditores y televidentes también, vamos a hacer una brevísima pausa musical. Marcelo, ¿estamos ok? Ya, vamos con la pausa. Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Amigos, hemos regresado después de haber oído Infidelidad de Simply Red, pero hay que ser fieles, ¿eh? Ojo, esto fue solamente la banda inglesa que es fantástica. Es un gusto personal, no sé, Eugenio, si a ti te gusta Simply Red. Sí. Ya, listo. Ya, Marco Antonio, Marcelo, listo. Nos gusta democracia. Bueno, queridos amigos, estamos en Revelando, son las 11, son casi 25 para las 12 del día. Estamos aquí, ya saben por qué, porque por el tema de la movilización, etcétera, etcétera. Y me olvidé de decirles que nuestros programas de las 11 de la mañana se retransmiten a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, que es el horario habitual. Yo entiendo que para las 6 de la tarde puede haber noticias, pero amigos, estamos contrapeso, estamos aquí en vivo. Bueno, hemos vuelto gracias a Sofara G y gracias a Radio Portales, gracias Marcelo, gracias Marco Antonio y gracias a nuestro Luis. Y gracias a Eugenio Guerrero que está hoy día aquí. Muchas gracias. Ya. Oye, Eugenio, mira, quiero 2 minutos. No sé si terminamos o redondea la historia, lo que estabas comentando antes, y de que luego hablemos del tema política con mayúscula. Mira, ¿Te parece? A mí me gustaría que habláramos también de la participación de los medios de comunicación. También. En la crisis. Ya. Démosle, no sé, como tú quieras partir. Mira, a mí me parece, o sea, yo vengo de un país donde los medios de comunicación, cuando Venezuela estaba en crisis, promovieron de manera irresponsable, casi que en su totalidad, la antipolítica. ¿Ya? Y frente al morbo de la repetición y frente al morbo de seguir las sensaciones y los sentires de las personas, terminaron promoviendo un fenómeno que terminó dando a Chávez el chavismo y la destrucción del país. Gran parte de los medios de comunicación fueron responsables de ello porque en lugar de tratar de calmar los ánimos y en lugar de tratar de defender la institucionalidad, se pusieron del lado de la antipolítica. Entonces, en este caso, yo pienso que está ocurriendo lo mismo. Canales de televisión, que si bien todo canal de televisión tiene la libertad dentro de un marco de reglas para transmitir y emitir, hay algo que se llama virtud pública. Y esta virtud es pública y esta responsabilidad política que tienen los medios de comunicación debería enfocarse no tanto en meter el dedo en la llaga de una presidencia que en este momento se ve débil, sino de todo un entorno institucional que quiere derrumbarse o quieren derrumbarlo también, y que en lugar de seguir promoviendo el morbo de la repetición sobre los desastres que se hacen, también digan cuáles han sido las virtudes de la institucionalidad chilena
en el momento de enfrentar la crisis y lo que ha hecho previamente para que esta crisis no llegara. Y eso yo no lo he visto en ningún programa de televisión, no lo he escuchado en ningún programa de radio, y eso me parece relevante, Pilar. No sé qué piensas tú. Mira, comentamos algo, auditores, mientras cantaba Los Simply Red. Efectivamente es así. Yo también quería que hiciéramos una cápita aquí, comentáramos algo con respecto a la labor que han cumplido los medios de comunicación estos días. Televisión y radio. Los diarios, el diario se percibe distinto, porque el diario tú lo ojeas, tú eres millennial, pero yo que soy de la generación de la prehistoria, percibo el diario de otra manera. Tú lo ojeas y ves, sí, ves un incendio, pero lo ves distinto. Pero cuando tú tienes a canales de televisión, con todo el equipo técnico de camarógrafos, de locutores bien chantas por lo demás, no sé si serán periodistas, yo entiendo que sí, con una falta poca facilidad de expresión, mala forma de hablar, diciendo cosas, inventando palabras, además pensarán que somos todos muy ignorantes, muchos son, pero no todos lo somos. Y además con este minuto a minuto empieza a quemarse la esquina del edificio, luego 3/4 del edificio, ahora hay unos manifestantes, y así nomás, pues, no son manifestantes, señores, son delincuentes que están quemando autores materiales. Yo entiendo que hay autores intelectuales, ya lo dijimos antes. Así no se informa. ¿Qué quieren los canales de televisión? ¿Entonces que incendiemos la tele? ¿Qué quieren los canales de televisión? ¿Que le vayamos a incendiar la casa al señor periodista? Que desde los señores periodistas, ella desde los zapatitos Chanel y el caballerito desde la corbatita Chanel, también nos ferragamos, nos hablan de esta manifestación pública y del Chile despertado? No, pues hay que ser rigurosos. Tienen en sus manos un micrófono, llegan a toda la opinión pública. La televisión chilena es rasca, es chanta. Bueno, estos días ha sido más rasca y más chanta. Nadie quiere que no informen, tienen que informar, pero por favor, como dice Eugenio, hay responsabilidad. Y hay responsabilidad, y yo diría hasta responsabilidad política, porque viven en la polis, ¿eh? No porque gobiernan. Entonces, ¿cómo es posible? Y además con un sesgo absoluto, porque si están informando con respecto a un incendio, a un saqueo, ya informen todo el desarrollo de ese acontecimiento, pártanlo, editen eso, pero no insistan en el tema de la represión. Oiga, perdón, si los policías tienen que reprimir, si los policías no son bailarinas de ballet. Los policías tienen que reprimir, si para eso están aquí y en la quebrada del Ají, y aunque les duelan el alma, también en Corea del Norte, y también en Nicaragua, y también en Cuba, y también en Venezuela, y también en Bolivia, y en todas partes la policía reprime, de acuerdo a las órdenes que le imparte el Ejecutivo. Pero por Dios, pero ¿cómo tanta ignorancia? ¿Cómo es posible? ¿Le gustará a los señores que haya estado de emergencia o no les gustará? Ese es un motivo, a los periodistas no les compete. Esa es una decisión del Poder Ejecutivo. Y ante los desastres y ante desórdenes no hay otra alternativa. Claro, lo que pasa es que es muy fácil criticar los estados de excepción y los toques de queda cuando ellos no tienen que incurrir en los gastos y en las pérdidas de los negocios, de los mercados y de la propiedad privada que es incendiada y es atacada por tribus. Y de eso quería conversar. A mí me parece, Pilar, que esto es mucho más grave de lo que pensamos. Por lo siguiente. Por un lado, hay un elemento autodestructivo muy fuerte en esto, porque no solamente es que robas un televisor, Mm, es que también lo destrozas. No mm, solamente es que no buscas robarte un auto, sino buscas despedazarlo. mm, Entonces, este elemento destructivo, como decía Ortega y Gasset hacía una crítica al movimiento de masas y decía, parece paradójico que dentro de estos movimientos de masas iracundos, que buscan pan porque tienen hambre, terminan destruyendo las panaderías. claro. Y así ocurre, y esto lo ha explicado muchísimo también Sigmund Freud. Sigmund Freud al final hace un adelanto psicoanalítico del movimiento de masas y lo que termina concluyendo es que la masa pierde racionalidad y su coeficiente intelectual o su inteligencia se ve disminuida y se termina convirtiendo en una especie de servidumbre enamorada que no razona y que tampoco quiere razonar y que tiene elementos autodestructivos evidentes. Y frente a ello, se tiene que recuperar la política. Más que promover la antipolítica, como Mm, están haciendo muchos medios hoy en día, lo cual es gravísimo, tiene que recuperarse. Después de una sanción social que se le hace a la clase política, como se ha venido haciendo, ahora la política tiene que retornar para recuperar su alcance mm, y que retorne también la civilidad. Pero si por un lado lo que se promueve es
la apología al vándalo, y por otro lado se rechaza toda orden del Ejecutivo, pero también se critica sus medidas, y por otro lado con el morbo se magnifica los destrozos. Entonces llega un momento que los medios ni están contribuyendo y los políticos que están intentando o que deberían intentar recuperar la civilidad y recuperar la política están viendo mermadas sus posibilidades de hacerlo. Entonces es una crucijada muy fuerte, Pilar. Sí, lo es. Yo insisto, yo lo veo difícil, pero no lo veo imposible, ¿ah? Yo lo veo difícil, pero no imposible. Lo que encuentro más dramático de esto es la liviandad, la ligereza, la irresponsabilidad de líderes, ¿ah? De líderes de diferente tipo. Yo eso es lo que encuentro triste, y me parece más que triste, criticable, reprochable, y que me imagino que incluso, no me imagino, es incluso imputable penalmente. Hay cosas que le son imputables. Eso me parece muy dramático, pero yo honestamente no creo que sea una crisis de la que no vamos a salir. No, si vamos a salir, pues que en este minuto, como vemos tanta cosa. Pero en relación con el tema de la política, lo que más, una de las grandes cosas que escucha uno, y algo uno repite, es que los políticos están en otra fase del, no sé, en otra galaxia, en otra dimensión, ¿eh? Y que su discurso incluso todavía no aterriza el discurso de los políticos, todavía no. Están como en que yo no soy responsable de nada. Eso lo han dicho varios, ¿ah? Casi que se consideran víctimas. El caso de Sí, Boric sí, enfrentándose a militares. sí. Ellos no son responsables. Bueno, Una desgracia de no, políticos. mal. Y otros que son más viejos que él y que se supone que han vivido más y que saben más, hacen declaraciones casi del mismo tenor. Pero yo quisiera decir que esos son los políticos no que nos tocó tener, los políticos que nosotros elegimos en elecciones libres y democráticas, los políticos que nos fueron presentados por los partidos políticos. Así que téngase presente eso, ¿ah? Téngase presente que son los políticos que nosotros, ciudadanos, elegimos. Lo primero. Y lo segundo, que la política es buena, la política es indispensable, la política es básica desde el minuto mismo en que uno vive en una ciudad, en un grupo, porque si viviera cada uno solo no tendría importancia esto que estamos comentando. Pero estamos en una sociedad donde hay grupos, gente distinta, donde tenemos todas intenciones, derechos, deberes, deseos, que tenemos sueños que realizar. Todo eso se tiene que encauzar de alguna forma. Y cuando uno dice, bueno, yo no participo en política, no, sí, pero participo en una junta de vecinos, bueno, pues también participas en política. No es que yo no soy político, ¿no? ¿Y qué haces tú? Bueno, yo soy dirigente deportivo, también participas en política. Y la política esencial, es esencial. La política estrictamente, la de la élite, tiene que hacerla la élite, la que sabe, la que legisla, la que pacta en buena forma, la que dirige a los partidos. Pero el resto, la política la hacemos nosotros, y nosotros no podemos como ciudadanos desligarnos de algo tan importante. No podemos aceptarnos que yo no me meto en política. El solo hecho de que tú digas que no te metas en política es la manifestación más clara de que sí, y tienes una opinión con respecto a ello. Así es, mira, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices. Mira, ¿qué es la política? Cuando las personas se preguntan, lo primero que piensan es que es militar en un partido político. Pero eso no Claro. es, pero la política no es eso. Eso es parte de la política o un tipo de política. Pero la política, como bien mencionaba Aristóteles, es un arte de manejar los asuntos públicos y comunes. ¿Y cuál es la virtud, en este caso de la política? Que permite la convivencia a pesar de las diversidades internas. O sea, es el desafío del hombre por establecer una convivencia a pesar de la diversidad interna. Ujú. Ese es el desafío, y por eso somos comunidades, en cierto sentido, políticas. Pero además, la política también es aspiración al poder y la influencia en su distribución. Así la definirá Max Weber. Esa es la parte que los partidos políticos intentan llegar a la política para poder influir en esa distribución. Y Ujú. entre este arte cívico y la aspiración al poder, las sociedades políticas lo que hacen es rechazar de manera frontal la violencia, Ujú. porque la violencia es antagónica a la política. Cuando se ejerce la violencia se acaba la palabra hablada, Ujú. se acaba el argumento y se acaba el consenso y la deliberación pública. Y por ende, en ese sentido, somos animales políticos, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de la recuperación de la política, es justamente eso, es recuperar las virtudes cívicas y la responsabilidad pública de a quienes elegimos, a quienes exigimos, por el lado de la demanda, pero Ujú. por el lado de la oferta, que en este caso Ujú. son los partidos que intentan posicionarse, y los líderes políticos que intentan pescar en río revuelto, como quien dice, o intentan convencer,
que también vean qué es lo que están haciendo dentro de sus organizaciones. Porque si los políticos que ofrecen son políticos que no aprenden a respetar el orden institucional que prometieron defender, como en este Ujú. caso es Giorgio Jackson, como es Miguel Boric, entonces es también culpa de la propia ciudadanía. Sí, claro. Entonces, aquí Mm, hay una responsabilidad bidireccional y no mm, unidireccional. mm. Y esa reflexión no es más que una reflexión política para el retorno a la civilidad y que tenemos que hacer todos los ciudadanos que vivimos en este país. Sí, claro. Y que eso es una realidad. Por eso también hay que tener cuidado con esto de estas generalizaciones, ¿no? Sí, sí, las generalizaciones no son nunca válidas. Ni todos malos ni todos buenos. Yo entiendo que hay posturas y políticas económicas ante lo social, ante lo moral distinto. No, ante lo moral no. Hay posturas distintas. Uno lo entiende. A ti te puede gustar más el Estado y a mí me puede gustar menos. A ti te podrán gustar ciertos órdenes y a mí otros, pero yo creo que no puede ser que en la sociedad de las comunicaciones, en la sociedad de la interacción, en la sociedad de la inteligencia artificial, etcétera, en la sociedad, oye, todo esto, en la sociedad de la preocupación por el cambio climático y por la ecología, nosotros no seamos capaces de poder conversar de cuestiones que nos superen a nosotros. ¿Ah? Porque yo podré ser muy de izquierdas o muy de derechas, pero no puede ser que trate de imponer mi postura a rajatabla. Hay una expresión que yo la aprendí estando en la universidad, que es: estoy en absoluto desacuerdo con tus ideas, pero daría la vida gustoso por ellas. Creo Yo que fue sé, Voltaire el que lo dijo. ya, es un poco como poner la otra mejilla, pero es que eso es una realidad difícil hoy día. Pero ¿cómo va a ser imposible que convengamos? Aquí somos nosotros 4 personas, 5 con Luis Salinas que está allá. ¿Cómo va a ser posible que no podamos convenir en algo? Nosotros todos tenemos diferentes aspiraciones y todos tenemos diferentes posturas políticas, todos. Pero podemos convenir, por supuesto que podemos convenir, si no, nosotros no podríamos vivir en sociedad. Así es. Y el tema de la sociedad es un tema que uno debe entender y debe estudiar. Si algún fundamento tiene la norma, algún fundamento tiene la obligación, el derecho, algún fundamento tiene. Y todo eso es lo que nosotros necesitamos para vivir en sociedad. La sociedad que cada uno quiere, no, no es posible. Porque yo quisiera tener un Mercedes-Benz de 60 millones de pesos. No, no puedo. ¿No es cierto? No puedo. Así es. Y a lo mejor tú sí puedes. Y bueno, ¿y qué te voy a decir? ¿Ya? Y hay otros ejemplos, muchos más. Ni siquiera en la sociedad más desarrollada del mundo, entiéndase Suiza, Noruega, todos tenemos lo que cada uno per se quiere, pero hay que convenir. Hay que tener unidad de destino, hay que pensar en el futuro común, no en mi futuro aspiracional populachero. No se puede, eso es una irresponsabilidad. Hay irresponsabilidad de los medios de comunicación, hay irresponsabilidad de los políticos, hay irresponsabilidad de las clases dirigentes, de que a estas alturas, de las clases dirigentes, de muchos. Y eso yo creo que eso puede ser sí un mea culpa real, pero no del pedir perdón por si acaso, como cuando uno católico se confiesa y 3 minutos después vamos pecando otra vez. Claro. Lo digo personalmente, yo. No, eso no sirve y hay que pensar en el futuro de este país. Si este es el país que nosotros queremos dejar lo mejor posible, porque hay puntos de convergencia, lo mejor posible para los hijos y para los nietos. Si no pienso así, me voy a ir a vivir nos vamos a vivir a cualquier parte, po, a Sierra Leona, pues daría lo mismo. Así es. Eso es una irresponsabilidad. Bueno, fíjate que le comentaba a un amigo que uno de los objetivos de la izquierda es poder suprimir, erosionar y destruir las democracias consolidadas. Y en la región, la democracia consolidada, la economía más desarrollada y el país que ha hecho, junto con Uruguay, lo mejor posible en su institucionalidad ha sido Chile. Entonces, si cae Chile dentro de esta especie de delirio de reforma constitucional y de repente rediseñar las instituciones de un día para otro y comenzar a meter el Estado en todos los aspectos de la vida, entonces eso va a ser un logro quizás para la izquierda, pero un retraso para el continente entero. Entonces yo le decía, Chile en este momento en la región representa al Estado de Israel en el Medio Oriente. Ah, ya. A ese nivel, a ese nivel. O sea, si cae uno, significa el deterioro de los demás, porque toda nación, o sea, todo continente debe tener, por ejemplo, o por lo menos una nación que le ayude a Mm, vislumbrar el camino del éxito. mm, Y si quien tomó el camino del éxito y lo logró
es derrumbado por proyectos y delirios constitucionalistas y socialistas, entonces el futuro no es muy promisorio. Ahora, yo honestamente, yo te lo digo a ti, tú eres venezolano y yo debo tener respeto por los venezolanos y por las instituciones que se dieron o perdieron o no se dieron, no lo sé. Honestamente no lo sé, yo no puedo opinar más que me gustaría que Venezuela fuera un país libre, honestamente, no voy a decir más, no me corresponde. Pero te lo digo directamente, o sea, también en forma frontal. Yo no creo que nosotros, por muchas razones, lleguemos a una forma de vida como la venezolana. Yo puedo entender por qué la gente de izquierda, de ultraizquierda, alaba al modelo venezolano en cuanto a ellos, en forma personal, porque les gusta a ellos Claro. personalmente. No, sí lo entiendo perfectamente, pero no lo puedo entender en cuanto a pensar en su prójimo. ¿Ah? Porque yo también se lo comentaba a un amigo mío el otro día, socialista, no muy radical, pero socialista. Le decía, a ver, ¿qué te parece a ti el régimen de Venezuela? No, el pueblo, el régimen bolivariano. Le dije yo, ya, ok, ¿tú vivirías en Venezuela? No, no. Y entiendo que tienes un hijo estudiando en Austria. Sí, Wow. ya. Y entiendo que tienes algún hijo que se va a ir a estudiar a Estados Unidos. Sí, bueno, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta fue una respuesta muy enredada, fue una respuesta muy poco convincente. Entonces, claro, yo puedo querer para mí esto del sueño libertario, por supuesto, pero tengo que pensar en el otro, en mi prójimo, que en mi caso no son mis hijos, en mi caso son mis conciudadanos, son mis compatriotas. Yo no pretendo que todo el mundo sea de derecha o de derecha, no, por supuesto Claro. que no, no, por supuesto que no, y pretendo otras cosas para mi país, al que quiero profundamente, donde creo que nadie sobra, salvo los flaites, los delincuentes y los vándalos. Esa gente sobra aquí y sobra en cualquier sitio. Así es. El resto no sobramos nadie, todos aportamos de alguna manera, todos. Pero quiero el bien para este país. Por supuesto que quiero que mejoren muchas cosas, siempre lo he querido, o hemos querido, pero no tiene, yo insisto, nosotros efectivamente hemos sido un país distinto a los demás, pero tenemos el pecado de haber instaurado un modelo que, comillas, hoy día es visto como el origen de todos los dramas, el origen de todas las Así es. furias, ¿ya? Pero yo, Eugenio, de Venezuela, yo creo que esto va a ser distinto. Esperemos. Mira, nosotros decíamos eso, Pilar, eh, justo cuando empezaba en los años ¿Ustedes, 2000, ustedes Venezuela? los venezolanos, sí. Decíamos, no, nosotros no somos Cuba, jamás llegaríamos. ¿Por qué? Porque Venezuela en los años 50 llegó a ser el cuarto país más rico del mundo. Y era tan impresionante el desarrollo institucional que tuvo Venezuela hasta cierto minuto y el nivel de prosperidad que jamás se imaginó el venezolano promedio haber caído en ello. Y cuando comenzó a percibir que las instituciones se defienden por sí solas o no son tan importantes, terminó abriendo un camino que 20 años después, mira en lo que quedó. Entonces, lo que trato de decirte es que esto más que vislumbrar un futuro negro para nada, porque yo confío en la institucionalidad chilena, es una advertencia. Mm, Una advertencia porque los países o las civilizaciones que cayeron en algún momento consideraron que eran fuertes sí. y se descuidaron y desaparecieron. Sí, de acuerdo. Roma Entonces, desapareció. así. Perdón, si nos vamos a remontar, y tienes toda la razón. Y Entonces, exigieron. o sea, no hay que confiarse, sino hay que No, seguir no, defendiendo la no. institucionalidad y la libertad. No, si esto que, no, para nada. Es el mensaje de los venezolanos aquí, ¿ah? Sí, Es el mensaje de ustedes, de ustedes. Sí, no me refiero al tema de las confianzas, por el contrario, yo creo que hay que trabajar y por eso uno lo hace todos los días. Y trabajar desde del ámbito en el que uno puede. Nunca desde la barricada, puede ser desde la trinchera, pero jamás desde la barricada, porque la trinchera tiene algún fundamento, la barricada no. Bueno, no, yo creo que uno tiene que trabajar y tiene que trabajar sin imponer a sangre y así fuego, es, y escuchando al otro, pero uno tiene que hacerlo, pero no confiarse, pues. así Pero es. si me confío tanto, me voy a poner gorda como una ballena y no me voy a poder mover, con el respeto a las ballenas, pero no me voy a poder mover. Sí, claro. Entonces, es así, pues uno se achanta. Claro, Y crees que, me imagino que fue lo que pasó en Venezuela, crees que otro te lo va a resolver. Y como está así es. todo desprestigiado, no va a ser ese otro, va a ser este otro que tiene un discurso más bonito. No, sí estoy de acuerdo. Esto no es conformidad, es esperanza. Nuestro Marcelo Cabeza dice que nos vamos, así que aquí hay que irse nomás, ¿no?
Así es. Oye, Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y bueno, continuaremos ya el próximo martes. Sí, Esperemos con un país normalizado que retorne a la civilidad. eso. Amigos queridos, buena tarde, buen día, buena semana. Nos vemos mañana, espero que sí. Gracias, chicos portalinos y azufarinos. Muchas gracias.